Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos creado en Century 21 que denominamos One to One, uno a uno, con el objetivo de compartir con todos ustedes estadísticas, información del mercado, datos que puedan ayudarles a todos a la toma de decisión y a tomar muchas veces esta decisión que para muchos de nosotros o para muchos de nuestros clientes es la decisión financiera más importante de sus vidas, ¿verdad? Comprar o vender una propiedad. El día de hoy nos acompaña Fabio Rivas. Fabio es director de Infobras y en breve Fabio nos va a contar un poquito más a qué se dedican y qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, ¿cómo estás, Fabio? Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. David, ¿cómo estás? Un placer, un gusto conversar contigo, ¿verdad? Para aportar un poco de datos sobre un sector que tenemos en común y que nos apasiona, que es el sector de la construcción y uno de los sectores más dinamizadores de nuestra economía, ¿verdad? Asimismo, más todavía en espacios o en momentos, mejor dicho, de incertidumbre, el compartir información, el compartir datos nos ayuda, digamos, a poder avanzar un paso a la vez en este contexto. Entonces, la idea un poco de hoy es compartir contigo los datos estadísticos de las obras de construcción de Asunción y Gran Asunción en cortes desde mayo de 2019 y también mayo de 2020. Entonces, entramos de una, Fabio. Me gustaría antes que nada que nos comentes un poco sobre InfoObras, a qué se dedican y cómo lo hacen. Bueno, Infobras es una empresa que nació a finales de 2017. Somos una plataforma web y app que lo que hace es facilitar el prospecteo de clientes para los proveedores de la construcción. Nosotros salimos a relevar calle por calle Asunción y Gran Asunción, buscando obras de construcción para facilitarle ese dato a nuestros clientes suscritos que son proveedores de la construcción de todos los rubros. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos, facilitarle el dónde se encuentran las obras y ahorrarle tiempo y dinero a nuestros clientes para optimizar su gestión comercial. Y aprovechando esta labor es donde a partir de junio del 2018 empezamos a decir, bueno, tenemos que empezar a buscar darle más valor a esto, por eso empezamos a relevar más información, datos estadísticos, tipos de obra, etapas, cantidad de pisos, y vamos sumando a medida que vamos creciendo más información para tener hoy para compartir contigo estas estadísticas. Fabio, ¿y cómo funciona este relevamiento de datos que ustedes hacen? Ustedes tienen, digamos, un equipo que va recorriendo Asunción u otras ciudades y va anotando. Contanos un poco más cómo funciona este trabajo de relevamiento. Eh, Tenemos un trabajo, aquí como pueden apreciar, nuestro trabajo consiste en geolocalizar las horas, para lo cual tenemos un equipo de relevadores que va recorriendo Asunción y Gran Asunción con un ruteo de mapeo que nosotros le asignamos, obviamente con un sistema de control, de GPS y demás, es donde nosotros exigimos y controlamos que se releve calle por calle todas las calles de las ciudades a las cuales nos comprometemos, ¿verdad? El sistema básicamente es, siempre hago esta comparación, hacemos como un escáner, ¿verdad? Para darte una idea de cómo es como un escáner. Nosotros, como que vos le pases un escáner a Asunción y Gran Asunción, ciudad por ciudad, vamos relevando toda la información. Una vez que terminamos el escáner, volvemos a pasar, se actualizan los datos, ¿verdad? Y después volvemos a pasar y vamos relevando eso, se sube toda la plataforma para que el usuario tenga acceso con su login y usuario y contraseña. Y este Entonces, escaneo, Fabio, ¿cómo funciona? Digamos, perdón, más bien, ¿cuánto tiempo lleva? Porque me imagino que no es que hacen en un día todo el relevamiento, por la cantidad de claro, tamaño claro. de ubicación, geolocalización, ¿verdad? Y de repente es un poco variable, depende mucho de la cantidad de la muestra. Por ejemplo, en años donde hay más muestras toman más tiempo relevar. Por darte un ejemplo, relevar toda Asunción nos puede tomar en promedio 2 a 3 meses.
y relevar Fernando Luque nos puede tomar un mes y medio, dos. Después relevar de repente ciudades con una, si bien con un espacio geográfico de repente grande, pero con una menor densidad ahora es un poco más rápido. Entonces, en un tiempo de un año podemos relevar Asunción y Gran Asunción por lo menos dos veces. Le pasamos dos veces el escáner en Genial. promedio. Genial, buenísimo, súper interesante, Fabio. Y bueno, parte de este trabajo que hicieron ya de escaneo y, sobre las obras en construcción, esto es muy importante también aclarar, ustedes relevan solamente obras de construcción, pero de todo tipo de obras de construcción, ¿verdad? Nos vas a contar un poquito más después cómo clasifican y qué números. Pero vayamos a los bifes, entonces, directamente, Fabio. Y contanos un poco, mostrarnos un poco de números en base al relevamiento que ustedes realizan o que han realizado aquí en Asunción y Gran Asunción. Bueno, bueno te muestro primero esta gráfica donde podrás observar que comparando el total de obras que nosotros relevamos en el primer corte, que es de junio de 2019, de 2018, a mayo de 2019, tenemos relevado un total de 1.405 obras, ¿verdad?, de todo tipo, y en el mismo lapso, 12 meses de junio de 2019 a mayo de 2020, tenemos 894, que representa una disminución del 36%. Eh, Ok, Principalmente, ¿esto qué significa? A ver si entiendo bien tu gráfico, Fabio. ¿Significa que entre junio de 2019 a mayo del 2020 se están construyendo menos obras de las que comparativamente se construían en el año anterior? Pero entiendo también que muchas de estas obras fueron terminando. No sé si eso también ustedes toman en cuenta en esta variación. así mismo, lo que nos dice esta variación es justamente eso que vos comentás, ¿verdad? Que el nivel, cuando nosotros pasamos el escáner en la primera etapa fueron 1.405, en el segundo año implicó que la cantidad de obras que fue iniciando fue menor a la cantidad de obras que se fueron terminando, ¿verdad? Cosa que no se daba en años anteriores, ¿verdad? Porque el stock de obras va a aumentar a medida que la cantidad de obras que inician supere la cantidad de obras que vayan terminando. Entonces, Esto nos podría ayudar a inferir, quizá Fabio, corregime, que hay una tendencia a la disminución de cantidad de construcciones entonces, si comparamos ambos años. sí, nos puede dar ese dato. De hecho, como nosotros, no te presento el dato estadístico del año anterior porque tenemos un buen completo, pero analizando números totales, si comparamos 2018 con 2019 en totales, también tenemos una disminución, ¿verdad? Pero sabemos que el año 2019 fue un año duro económico para prácticamente todos los sectores, un año de recesión, y obviamente nuestro sector no estuvo ajeno a eso. También tuvimos más o menos un decrecimiento del 40% en números totales. Y este número del 36% también se ve afectado por la actual situación de pandemia por la que estamos pasando, ¿verdad? Porque prácticamente mitad de marzo y todo abril estuvimos casi, horas privadas estuvieron prácticamente paradas, ¿verdad? Sumarle a eso la incertidumbre y todo lo demás, todo influye a que ese stock esté disminuido en comparación al año anterior, ¿verdad? Ahora, este dato que ustedes relevaron son obras en construcción activa o también están obras que, por ejemplo, están en construcción, pero ahora mismo no retomaron, por ejemplo, todavía la construcción, pero vos ves que efectivamente hay una obra, digamos, ahí. De hecho, que también dentro de este dato hay obras que estaban activas y que en este momento están con suspensión temporal, ¿verdad? Porque nosotros relevamos eso y se alza a nuestra web para que nuestros suscriptos igual sepan que hay una obra, aunque esté hoy parada, igual ya lo tienen en su mapa, ¿verdad? Como para hacerle seguimiento y hacerle el posterior contacto, ¿verdad? Correcto. Entonces, si eso está relevado también acá, en realidad tendríamos que aislar ese dato y lo que nos dice efectivamente que no hay una reposición en cantidad de obras
que pueda mantener el mismo nivel de crecimiento que teníamos el año anterior. O sea, lo que nos dice esto es que quizá 2018 y 2019 fueron años muy buenos para la construcción. 2020 esto decayó y bueno, hay que ver cómo de acá en adelante si la tendencia es hacia la baja o estarían aumentando las cantidades de construcciones. Aquí tenemos todo, acá hay vivienda, acá hay tinglado, hay edificios, todo, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí, acá podemos, bueno, en este siguiente gráfico visualizamos lo mismo que vimos en el anterior, solo que en forma de gráfico donde vemos que Asunción representa prácticamente en la totalidad casi el 50% de participación. El segundo lugar está la ciudad de Lambaré. En tercer lugar está Luque y en cuarto lugar está la ciudad de San Lorenzo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver algo que llama la atención, es como la tendencia en el primer corte fue disminuyendo la ciudad de Asunción en su participación en la torta, dando un poco más de equilibrio, un poco más de dispersión en la segunda pasada, en donde las demás ciudades como Luque, Fernando, San Lorenzo aumentaron su participación a costa del decrecimiento de la cantidad de renovación de obras en Asunción, ¿no? Que es prácticamente, según como vimos acá, la disminución más fuerte, ¿verdad? En la ciudad de Asunción. Correcto. Ahora, si te fijas, puedes volver al anterior, al ¿Sí? anterior, al de barras por ciudad. ¿Sí? Ahora, fíjate, por ejemplo, qué interesante, ahí si vemos que Luque disminuyó también prácticamente la mitad de las Sí, es. construcciones. Lambaré creció de un año al otro. San Lorenzo y Fernando Lamora también crecieron en Así ese es. mismo año. Así Y mismo. a conocer un poco las tendencias de qué es lo que está sucediendo por ciudad. Entonces, lo que podemos decir que las ciudades donde está aumentando la cantidad de construcciones comparativamente son en Lambaré, San Lorenzo y Fernando, y Luque bajó un poco, ¿verdad? De hecho, bastante, un 50% en términos de cantidad de construcciones. Prácticamente Luque y Asunción en un 50%, ¿verdad? Y Exactamente. esa es la tendencia, David, exactamente, la tendencia en cuanto a incremento de obras, ¿verdad? Eh, Aquí podemos fijarnos en un comparativo en cuanto a esa misma cantidad de obras relevadas, cómo se comportó en cuanto a tipo de obras, ¿verdad? Porque nosotros vamos clasificando en residencias, edificios de departamentos, comercio, tinglado, edificios para oficinas, estaciones de servicio. Obviamente tenemos un porcentaje que no nos dicen qué va a ser o no podemos detectar qué va a ser la obra, iglesias, universidades, etcétera, ¿verdad? En donde el mayor porcentaje es residencia y los edificios para departamentos. Vemos que en todos los tipos hay una disminución, ¿verdad? Acá, Para entender un poquito mejor, residencia, ¿a qué tipo de productos le consideras residencia, don Fabio? residencias lo consideramos obras que son destinadas para hogar, una casa, puede ser una casa, un dúplex, y edificios de departamentos son edificios a partir de 2 pisos para adelante que son destinados para eh, vivienda en altura. Genial. Entonces, Comercio, acá lo que vemos todo. que, lo que vemos que la mayoría de las construcciones son residencias, la mitad son edificios de departamento, pero si sumamos ambos, estamos hablando que construcciones para viviendas son, digamos, la mayor cantidad de construcción de obras que se están haciendo, ¿verdad? Más del 75, casi el 80%. Exactamente. Si vos ves acá la participación entre edificios y residencias, 79, prácticamente el 80% de la construcción va enfocado a lo que es vivienda, ya sea residencia, duple o edificio, ¿verdad? Genial. Así mismo. Así mismo, ¿verdad? Y otro dato interesante acá podemos ver que una clasificación en cuanto a la cantidad de pisos de los edificios que nosotros relevamos para departamentos. Acá puedes observar que la mayor cantidad de edificios la componen edificios de 3, 4, 5 y 6 pisos, en donde prácticamente el 70% de la torta lo componen ese tipo de edificios. Hasta, De hasta 6 pisos sería. 3 a 6 pisos. De 3 a 6 pisos son los edificios que más se construyen. Esa conclusión podemos quitar de este gráfico.
Y lo otro que me llama la atención es el pico que tenés de edificios de entre 10 a 20 pisos. Representa un 10%, ¿verdad? También, ¿verdad? Es interesante cómo de esa tipología que es de mediana, después ya pasa a uno de 10 a 20, ¿verdad? Correcto. Yo creo que también la diferencia está en el perfil de los inversores, perdón, de los desarrolladores, ¿verdad? Ya para construir un edificio de más de 10 pisos, obviamente se necesita más inversión, más espalda, más experiencia, son riesgos mayores. Sin embargo, digamos, un edificio de 3 4 5 pisos, lo que nosotros vemos mucho en el mercado es que el perfil del inversor no es un perfil de un desarrollador quizás avanzado, sino que de repente son algunos inversionistas pequeños que tienen un ahorro, que deciden construir un edificio pequeño para después ponerlo a la renta y ellos tener como su jubilación, digamos, por así decirlo, o generar directamente una inversión adicional y diversificar un poco sus ingresos. Así que esto efectivamente lo vemos reflejado mucho en el mercado en términos de la disponibilidad de departamentos que hay de estas categorías. O sea, que se condice un poco entonces con la oferta que Y vos... estos son 566 edificios que están hoy en construcción. Eso para tener también algo muy en claro, no se trata del stock disponible ya terminado, sino que estos, digamos, son todos proyectos de edificios en pozo, que llamamos nosotros cuando es preventa. En realidad, teniendo en cuenta el sistema que te comenté de escaneo, ¿verdad? Acá puede ser de que un edificio que forma parte de este stock se haya escaneado hace 8 o 9 meses y hoy esté ya terminado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo no te puedo, categóricamente no te puedo decir que estos 566 a hoy son todos en pozo o en construcción. Claro, o Producto sea, de... producto o de construcción o recientemente terminado. Sí, sí, ¿verdad? Así mismo. Recientemente estamos hablando de los últimos 6 meses. En promedio podría decirte que en promedio podría ser así. Genial. Ahora podemos, en cuanto a la clasificación de residencias, también es interesante cómo se ve una tendencia de que el 35% de las construcciones que son de residencias son dúplex, ¿verdad? Esto es un dato interesante porque vemos que es una tendencia que se repite en ambos cortes, ¿verdad? Podemos ver que en el primer corte representó el mismo porcentaje, ¿verdad? Correcto. Y Y es interesante porque mucha gente tiene como una percepción de que se construyen más dúplex que viviendas tradicionales, ¿verdad? Pero en realidad estos datos lo que nos dicen es que si bien no es un porcentaje pequeño, estamos hablando de un 35%, todavía la gente está construyendo casas, y así residencias mismo, individuales. así es. Este dato nos dice eso, ¿verdad? Justamente tenemos siempre en la mente de que, de hecho, el mercado de duplex probablemente, hago una hipótesis, si tuviésemos estadísticas de muchos años atrás, probablemente en años anteriores representaba el 10-15% y hoy representa el 35%, y por eso es que tenemos esa percepción de que muchos duplex se están construyendo en zona, nos llama la Correcto. atención. Datos de barrios cerrados tenés clasificado también, Fabio, por las dudas. Vos sabés que no, Sería no, no, interesante también si a futuro podemos tener esos datos porque nos va a permitir también conocer un poco tendencia del consumidor. Nosotros tenemos hoy un aumento importante de pedidos de clientes que están buscando justamente soluciones de vivienda también en barrios cerrados y creo que es una tendencia que va a seguir creciendo también. no, interesante, vamos. De hecho que lo apuntamos, apuntadísimo, está como para agregar ese dato como para poder relevarlo, ¿verdad? Genial. Bueno, después tenemos para poder analizar una clasificación por ciudad, para conocer un poco qué tipo de obras es lo que se construye más en cada ciudad. Acá en Correcto. este gráfico podemos ver en Asunción la tendencia es de que el 43% de las obras son residencias, ya sean dúplex o residencias. El 34%, que es el segundo lugar, lo ocupan edificios de departamentos. Y en tercer lugar están los comercios.
Esta tendencia del primer lugar residencia y segundo edificio de apartamentos prácticamente se repite en casi todas las ciudades. Y el tercer lugar es de repente el que varía de acuerdo a cada ciudad, entre comercio, tinglado y demás. Vamos a ir observando cómo se comporta esta tendencia en los demás. Entonces aquí Sí. vemos que el primer lugar es residencia, departamentos, comercios. En Luque, por ejemplo, el segundo lugar también es edificio para departamentos, pero el tercer lugar ya lo componen los tinglados, que son para depósito y demás. Correcto, y lo interesante también es que la participación de los edificios todavía es menor en comparación a la residencia. Eso es lo que vemos también mucho en términos cuando uno va a Luque y ve la cantidad de soluciones habitacionales, se encuentra más con dúplex, con barrios cerrados o con casas, digamos, residencias, como le denominas vos. Y recién en los últimos 2 años empezó esta tendencia ya de más fuerte de construcción de edificios de departamentos también en Luque, pero algo muy reciente. Que va a impactar probablemente ya en los próximos años, va a empezar a notarse también su incidencia, ¿verdad? En Lambaré, por ejemplo, el porcentaje de residencia es ampliamente superior y el tercer lugar lo representan los comercios. En Correcto. San Lorenzo también el tercer lugar lo representan los comercios. El porcentaje de edificios de departamentos es considerable, ¿verdad? 20%. El cuarto lugar representan los tinglados. En Fernando de la Mora, el tercer lugar también están los comercios y en cuarto los tinglados. En Mariano Roque Alonso, por ejemplo, observamos que Residencia ocupa el primer lugar, segundo lugar ocupan los tinglados, o sea que podemos ver que es la única ciudad en donde varió esta tendencia al 1-2 entre residencia y edificio, es aquí, en donde en tercer lugar están los edificios para apartamentos y en un cuarto lugar los comercios, ¿verdad? En Villa Lisa vemos que la tendencia es que el tercer lugar lo representan comercios, el segundo lugar también edificios de departamentos, interesante. Y aquí podemos ver ya por tipología de obra, las cuales son tipo un ranking de ciudades. ¿Verdad? Por ejemplo, en cuanto a residencias, ¿cuál es la ciudad que más tiene residencias? Obviamente, uno, Asunción. Segundo lugar, lo ocupa con un 20% la Maré. Tercer lugar, lo ocupa con un 13% la ciudad de Luque. Un cuarto lugar lo ocupa la ciudad de San Lorenzo con un 11%. Después te viene Fernando de la Mora con un 10%. Esto es en cuanto a residencias. Entonces, lo interesante de este gráfico es entender, digamos, qué significa, qué nos dice este gráfico, digamos, que la mayoría de los inversores, o porque hay que separar un poco quién construye también, Fabio, ¿verdad? Una cosa es que construya el inversionista con el objetivo de vender y lo otro es que construya el propietario con la intención de vivir ahí, ¿verdad? Correcto. Sí, Entonces, son datos muy son, profundos. son dos segmentos totalmente diferentes que construyen hoy. Lo que sí podemos observar aquí es que, digamos, un porcentaje importante todavía, o de usuarios finales o inversores, está mirando Lambaré como segunda opción, ¿verdad? Y después estarían compitiendo entre San Lorenzo y Luque, ¿correcto? Como bueno, y también ese 10% de Fernando, ¿verdad? Fernando, San Lorenzo, Luque Así son, mismo. son las siguientes opciones donde hoy el mercado está mirando en términos de nuevas soluciones residenciales. Así mismo, completamente, como decía ahí. Eso nos dice este gráfico, ¿verdad? Y es interesante cómo observamos este mismo análisis, pero mirando lo que es edificios, ¿verdad? En edificios vemos que Asunción representa 66% y aquí vemos que hay un porcentaje bastante equitativo entre Luque, San Lorenzo, Lambaré y Fernando, ¿verdad? Prácticamente un promedio de 7-8% de participación. El segundo lugar en cuanto a edificios lo tiene con el 9% de la ciudad de Fernando La Mora, ¿verdad? Podemos ver que es la que se desprende de las demás. Correcto. Y aquí un poco lo que vamos a ver, y es lo que escuchamos permanentemente por parte de los diferentes desarrolladores y también los arquitectos, los urbanistas, es de la importancia de densificar aún más la ciudad de Asunción, ¿verdad?
Y hay toda una tendencia, un movimiento de repoblar Asunción, de repoblar el centro histórico, de empezar a crear nuevas soluciones en altura. Entonces, yo creo que esta torta, la tendencia que vamos a ver es a que la porción azul de Asunción cada vez sea mayor, porque todavía hay un montón hay un gap muy importante todavía de oportunidad de densificar aún más Asunción en soluciones en altura. Entonces, yo creo que esta torta va a seguir cambiando y va a ser cada vez un mayor porcentaje para Asunción. Sí, sí, así mismo, la solución tiene por crecer aún muchísimo en altura. La verdad que es la tendencia y es hacia donde apuntan los principales desarrolladores urbanistas y hay todo un estudio, una tendencia, como decía, en cuanto a lo que representa volver a repoblar Asunción, porque Asunción tiene una densidad poblacional muy baja en comparación a la mayoría de las capitales de Sudamérica, ¿no? Comparando. Sí, sí. Hay estudios que hablan de que Asunción tiene o sea, un índice de 50 habitantes por hectárea, ¿verdad? Cuando otras ciudades de la región están por el doble o el triple, ¿verdad? Están hablando de 100 o 150 habitantes por hectárea y hay otras ciudades que inclusive mucho más, ¿verdad? Entonces todavía hay una gran oportunidad de crecimiento en la densidad poblacional y obviamente las ciudades, al aumentar su densidad poblacional también la distribución de las inversiones o el desarrollo de soluciones de infraestructura se vuelve mucho más fáciles de hacer ya que hay mayor cantidad de aportantes, ¿verdad? Hoy digamos, el problema que encontramos muchas veces es la cantidad de usuarios que tiene Asunción, pero que son usuarios que entran, la usan y a la noche salen y van, digamos, a sus ciudades. Entonces, digamos, el objetivo, creo, como ciudad y el planteamiento que tenemos que hacernos como todos, digamos, es cómo podemos hacer para densificar nuestra ciudad, como para repoblar Asunción y con eso también tratar de mejorar nuestra calidad de gasto de la municipalidad y con eso invertir más en infraestructura, ¿verdad? Que nuestra ciudad necesita muchísimo. Totalmente, totalmente. Es así mismo, necesitamos dar ese paso, ¿verdad? Y que todos los actores, como se viene conversando, todos los actores de la sociedad, Estado, privado, puedan apuntar hacia un mismo norte y poder llegar a su objetivo, ¿verdad? Buenísimo. Seguimos entonces. Aquí podemos observar la participación en cuanto a comercios, ¿verdad? El primer lugar lo tiene Asunción. El segundo lugar en cuanto a construcción de comercio está la ciudad de San Lorenzo. El tercer lugar en cuanto a construcción de comercio lo tiene Lambaré y el cuarto lugar es la ciudad de Fernando. Aquí podemos ver que, bueno, la tendencia es que Asunción tenga el primer lugar en prácticamente todos los tipos. Lo interesante es analizar el segundo y el tercer lugar siempre como variando de acuerdo a cada ciudad, ¿verdad? Podemos ver que comercio, San Lorenzo está en segundo lugar, ¿verdad? Claro, Ciudad, en residencia estaba Lambaré, y en comercio está San Lorenzo. San Lorenzo. Y en cuanto a oficinas, hay un amplio porcentaje que lo representa Asunción. ¿Esto sería, 88. Fabio, edificios de oficinas o también oficinas que están en dúplex de repente o en casas? Esto es más bien solamente oficinas, ¿verdad? Solamente oficinas. De repente, esta tipología que son, vemos que hay de repente por San Lorenzo, Fernando, edificios que son de 3, 4 pisos que tienen en la planta baja comercio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o de repente puede, eso es catalogado como, si tiene 3 pisos y el primer piso puede ser un local, en realidad ya lo tenemos en cuenta como un edificio de apartamento. No tenemos, lo catalogamos como edificio de oficinas y va a ser solamente para oficinas. Un edificio exclusivamente para oficinas. Ok. También acá de repente entran edificios que están construyendo empresas privadas para su oficina. No solamente proyectos corporativos, sino también oficinas de empresas particulares que construyen sus propias oficinas. Esos dos tipos de obras. Genial. ¿Información de qué tipo de oficina categoricé? ¿Una oficina categoría AAA?
¿Tendrías esa información también, Fabio? Hoy no tenemos, pero es interesante poder apuntar a agregar ese tipo de información. Inclusive nosotros queremos agregar la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, apuntamos en un futuro a tener información de metros cuadrados de la construcción de cada obra. Ya estamos trabajando en tener información de cuánta gente trabaja en cada obra, ¿verdad? Pero eso lo estamos haciendo hace más o menos un mes y medio, dos. Por darte un número, por ejemplo, estábamos evaluando en las obras en las cuales llegamos cuántas personas estaban trabajando antes del COVID y cuántas personas están trabajando hoy post-COVID. Y nos arroja un dato interesante que dice que el 84, o sea, en las obras que nosotros visitamos, la fuerza laboral que se está reincorporando representa el 84% de lo que está trabajando antes de la cuarentena, que es un porcentaje bastante elevado, pero nos dice que hay un 16% que mermó. El constructor, el contratista, al retomar después de la cuarentena, con un 16% menos de personal está trabajando. Imagino que En van a esta haber obras que también suspendieron, digamos, que todavía no están continuando. No sé si tenés ese dato. también no tengo ese dato porque no es muy representativo aún mi muestra, pero hay obras. Eh, Felizmente el mayor porcentaje de horas están retomadas, ¿verdad? No son muchas las horas, hay horas, pero no son muchas. Yo creo que el porcentaje podría rondar más o menos el 15 a 20% aproximadamente, pero no te quiero dar un dato muy fino porque no lo tengo bien, aún bien tomado, ¿verdad? Pero apuntamos a tener todos los datos que podamos conseguir como para poder aportar a este tipo de charlas, a este tipo de debates. Pues nosotros, aparte de querer aportar a que nuestros clientes puedan optimizar su tiempo y vender más, queremos aportar con datos para hacer ciudad, para hacer país, ¿verdad? Para poder analizarlo. ¿Verdad? Esta información está disponible ahora, va a ser público. Podemos hablarlo, debatirlo, se puede utilizar para tomar decisiones. Nosotros tuvimos muchas empresas y muchos clientes, por ejemplo, que basaron su presupuesto del año 2020 en base a estadísticas que teníamos del año 2019. Entonces, en base a eso pueden proyectar sus ventas, su cantidad de prospectos, organizar su equipo de ventas. O sea, apuntamos a todo ese tipo de valores. Queremos agregar valor, ¿verdad? Ese es nuestro principal objetivo. Y obviamente todos los datos que vos me estás comentando los vamos anotando para poder apuntar a tener quién construye, como dijiste, es el propietario o un inversionista. También las tipologías, tipo ABC. Cuanto más datos tengamos, más rica la información que vamos a generar. Correcto. Y bueno, y justamente en un contexto de un mercado como el paraguayo, en donde todavía esta información es una información que aún no es relevada eh, por por una oficina especializada, digamos, lo ideal y hacia donde debemos apuntar es que el gobierno pueda tener un área, un observatorio permanente, digamos, en colaboración con el sector privado, en donde toda esta información esté actualizada y disponible, abierta para todos los actores que trabajan o que influyen dentro del sector inmobiliario, porque eso lo que genera es mayor dinamismo a todo el mercado y lo que necesitamos es justamente eso, ¿verdad? Inyectarle mayor dinamismo, que haya mayor rotación, que la información fluya, que los precios, todo esto ayuda también a la determinación más eficiente de los precios finales para el cliente, porque es básicamente lo que estamos viendo acá, es la oferta, ¿verdad? El otro dato interesante que tenemos que, digamos, juntar es la demanda. Entonces, el objetivo un poco de estos espacios es empezar a compartir información con todos, abrir de vuelta la invitación a cada uno de los que están escuchando esta presentación a que entren en contacto con nosotros. Queremos construir una ciudad, queremos construir información fiable, objetiva, accesible, que esté disponible para la toma de decisión. Y finalmente, todos juntos necesitamos
colaborar, trabajar en equipo cada uno desde nuestra área de experiencia, de expertise, y de esa manera tratar de generar mayor desarrollo a través de este apasionante mundo de los bienes raíces. Así que, Fabio, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias por compartir, por tu humildad y por tu generosidad en compartir esta información que sé es muy valiosa, que fue una inversión de tu empresa, de tiempo, recursos, y que hoy la pongas a disposición de todos, realmente es muy valioso. Estamos haciendo patria con esto. Así que muchísimas gracias y te dejo un minuto para que también vos puedas dar unas palabras finales. Gracias. Antes que nada, agradecerte también por el espacio, ¿verdad? Como te comenté, me gusta mucho poder aportar al mercado, es lo que queremos. Nosotros queremos aportar a que el mercado sea más eficiente, aportar datos que puedan servirle a todos los actores, como comentaste, ya sean proveedores, que hoy es nuestro principal enfoque, que son nuestros clientes, ¿verdad? Yo quiero que mis proveedores eh, optimicen su tiempo, sepan cómo llegar a los clientes más rápido y brindando esta información que las constructoras, que los desarrolladores y los demás actores puedan tener una idea de dónde estamos parados, cómo se está comportando el mercado, y quitar un poco también de conocer el número y no tener tanta incertidumbre, ¿verdad? Porque estamos en una etapa donde hay mucha incertidumbre, entonces ver el número hace bien, ¿verdad? Tenemos que ver los números, conocer los números y trabajar y proyectarnos sobre esto, ¿verdad? Un gusto conversar contigo y cualquier cosa estamos a las órdenes y vamos a seguir apostando para tratar de mejorar y optimizar los tiempos del mercado, brindando más información y más servicio a nuestros clientes. Un gusto. Gracias, Fabio. Y bueno, con esto terminamos este one-to-one del día de hoy. Quédense atentos a la siguiente entrevista. Se vienen siempre temas muy interesantes y con información relevante para la toma de decisiones. Desde Century 21 vamos a seguir generando este tipo de espacios porque creemos que agrega valor a nuestro servicio, a nuestros clientes. Así que muchísimas gracias a todos de vuelta y nos vemos muy pronto en otra edición más de One to One aquí desde Century 21. Hasta luego. Gracias.